Damos la línea. Pero la idea se entendió respecto de, bueno, al menos cuál es la opinión de Ragazzoni. Después hay que ver si esto, él decía, no es mi área, y bueno, y uno ya entiende que por supuesto no va a salir a dar ningún anuncio todavía, pero bueno, puede ser una puerta entreabierta para. ¿Y cómo lo ve usted, doctor? A ver, yo lo que puedo dar es una mirada médica, digamos, ¿no? Porque, a ver, toda persona tiene una biología, o sea, órganos, digamos, y una biología, y esa biología se inscribe en una biografía, o sea, de lo que la persona ha vivido y en la sociedad en la que se desenvuelve, digamos. Seguramente en Jesús María hay mucha gente de 70, 75, 80 años que sigue laburando, ¿no? Porque le gusta lo que hace, porque es un placer para él. Sí. Y muchos que la jubilación le llegó casi como un certificado de función, una tragedia, porque le truncaron esa posibilidad que él tenía de disfrutar. Y para otros, la llegada de la jubilación es un alivio enorme, porque le disgustaba el caso de que una persona fuese artista y terminaba trabajando en un banco porque tenía que subsistir. Lo que no se dice, y que me parece que también está implícito en el discurso del titular del PAMI, es las condiciones económicas que hoy tienen los adultos mayores en Córdoba o en Argentina. O sea, yo creo que lo que no dice el discurso, y tapizado de la cuestión médica y sanitaria, es la cuestión económica, digamos, que es la raíz por la cual los países que tienen mayor longevidad, en los cuales Argentina también se inscribe, o sea, con gente que vive 70, 80, 90 años en muy buenas condiciones, pero lo que no se dice es que no es lo mismo tener 70 años viviendo en España, en Francia o en Italia, que viviendo en Córdoba o viviendo en Jesús María. Y en esto hay que por lo menos tener un apunte de cuáles son los haberes previsionales de la provincia de Córdoba. No hace muy poquito se redujo el haber previsional de todos los cordobeses, conjuntamente con situación económica que todos vivimos diariamente. Entonces, me parece que en el discurso de una persona médica que bien aclara Ragazzoni, y dice yo no tengo la potestad de cambiar la edad jubilatoria, sí, está implícito las dificultades económicas que atraviesan los adultos mayores para sobrevivir. Hoy, ningún jubilado, casi te diría salvo excepciones, puede vivir solo del haber previsional. Tiene o un ingreso de un alquiler o un hijo que lo ayuda, o la familia, o sigue trabajando, pero no por su deseo o porque esté bien físicamente, es porque si no, no puede sobrevivir. Con el costo que tienen los servicios, los medicamentos, el transporte, la ropa, si ustedes hacen una pequeña encuesta en la zona donde ustedes trabajan, que preguntan de qué subsisten los adultos mayores, se van a encontrar con una realidad muy compleja que empieza a tener una traducción en cifras sanitarias. O sea, empieza a aparecer enfermedades que antes no generaban mortalidad, por caso de la gripe, donde este año hay 200 muertos por gripe. Por no hablar de situaciones más extremas, donde la pobreza tiene sus huellas en los adultos mayores porque son más frágiles. Entonces hay una contradicción entre lo que se observa de la realidad, que son condiciones económicas y sociales complejas, y lo que pasa en la biología, que el hombre vive cada vez más años. Y esa es una contradicción que como sociedad, como comunidad, debiéramos resolver. A mí me parece, y esto es una opinión, que habría que mejorar las condiciones de vida primero de las personas adultas mayores para después plantearles la continuidad laboral o no. se entiende. Es muy interesante el punto, doctor. Quería ir por el lado, por supuesto, sin dejar de entender que todo forma parte de un contexto que está integrado por todas estas cosas que has ido mencionando, sí, pero quería preguntarte concretamente... médico, y de manera irrestricta, la gente vive mucho más y vive mucho más en muy buenas condiciones. Claro, claro. ¿Son distintos los 65 de hoy que los de hace algún tiempo? Es lo que se llama la revolución demográfica, que la gente tiene cada vez menos hijos y que la natalidad es cada vez menor. Las parejas tienen uno, máximo, dos hijos, no es como en la época de los inmigrantes
que venían a la zona que tenían 7, 8, 9, 10 hijos y tenían a su vez 7, 8, 9 hermanos. Y esas personas tienen hoy 85, 90, 95 años, están en muy buenas condiciones físicas, pero muy buenas. Entonces, es cierto lo que dice el doctor Regazzoni, que la gente vive cada vez más y es muy frecuente que una persona de 65 años esté en condiciones de seguir haciendo su trabajo porque físicamente, biológicamente, está en muy buenas condiciones. Pero vuelvo a insistir, no somos solo biología, somos biografía y somos sociedad, como personas, digamos. Entonces, para poder hacer una reflexión saludable, hay que pensar los tres aspectos. Mirar al adulto mayor solo desde la biología es un reduccionismo médico, como también mirarlo solamente desde la política. La sociedad es olvidar quiénes son los componentes de una comunidad. Pero yo creo que es un debate muy importante del cual, por supuesto, deberían participar los adultos mayores. ¿Entendés? O sea, yo haría un mínimo trabajo de campo periodístico y preguntarle Claro. ¿qué condiciones viven hoy los adultos mayores? Claro. Ahora, doctor, las condiciones de vida en cuanto al tema de la salud mental y física, Sí. ¿serían las mismas si después de los 65 años todavía están sometidos a una jornada laboral? Porque digo, quizás ya después de esta edad, y se lo pregunto a usted que es el que sabe, digamos, quizás después de esta edad la calidad de vida, digamos, se ve desde otro punto de vista. El no tener que cumplir con una jornada laboral probablemente ayude a que esa persona esté bien y pueda vivir más tiempo. Absolutamente. Hay tres planteos alrededor de esto. Por un lado, aquellas personas que niegan que tienen 65 años y siguen trabajando iguales como tenían 40, 30, etcétera, y que la jubilación, digo, le significa truncarle su vida personal. Hay otro grupo que, por el contrario, llegan, como decías vos, en condiciones extenuadas al fin de la jornada laboral y que lo único que desean es jubilarse para poder desconectarse del entorno laboral. Y hay un tercer grupo que consideramos el más saludable, que adapta las condiciones laborales a sus condiciones psicofísicas. Entonces, una persona, como bien decía vos, más de 65 años, pongamos 70, pero que está lúcida, que físicamente está estable, que desarrolla un trabajo que le gusta, que le es placentero, por ejemplo, un docente. Entonces, en vez de ir a la jornada laboral de 7 a 13, 14, se puede adaptar, digamos, a decir, bueno, yo voy a seguir dando la clase de X tema, que el que me gusta 2, 3 veces por semana. Claro, y esa es la clave también, ¿no? Que el trabajo le guste, doctor. Claro, que el trabajo le guste. Eso es fundamental. Tiene que estar vinculado con el deseo personal. Pero vuelvo a decir, es muy difícil establecer normas o pautas fuera del contexto social, económico y político. Por eso discutíamos antes con un colega de ustedes, si uno no puede pensar cómo son las condiciones previsionales hoy, es muy difícil pensar cómo van a ser las condiciones laborales. Ahora, doctor, una consulta. Es la raíz de la subsistencia en un modelo económico, ¿no? Claro, ahora una consulta. Los 65 años de cuando se fijó esta edad jubilatoria, por las condiciones físicas y mentales en las que llegaban esas personas, Sí. ¿a qué edad correspondería hoy? La general, digamos, porque claramente depende de cada biología, de cada contexto social, de cada ciudad. En los países desarrollados se está pensando muy seriamente en un corrimiento legal de la edad jubilatoria porque hay un corrimiento biológico de la extensión de la vida. Eso es lo que sucede desde el punto de vista demográfico. Pero a su vez la demografía implica poner estas cifras dentro de las condiciones hoy de la Argentina. Ya hay indicadores, que es lo que trató de traslucir, es que probablemente la longevidad en la Argentina caiga en estos últimos años. No sé si he sido demasiado trágico, pero quiero ser claro, digamos. Hoy estamos viviendo en los consultorios, ya sea el hospital de clínicas, que es un hospital que tiene el convenio con la obra social PAMI, o en los consultorios ambulatorios, situaciones de mucha desesperación, digamos, que no se hace visible en los medios de comunicación porque todavía no tienen entidad este grupo que generalmente es ausente, que es de los adultos mayores. Entonces, en ese contexto, plantear la extensión de la edad jubilatoria
y me parece que va a traer algún tipo de debate o de discusión muy fuerte, ¿no? Bien, interesantísimo. Para seguir charlándolo un rato largo, imaginamos que así lo harán las autoridades y esto no se planteará solo desde un punto de vista que muchas veces nos pasa y en el que caemos desde este lugar del mundo, ¿no? Querer compararnos con otros países desde solo un resultado. Por ejemplo, decir, bueno, pero en tal lugar respetan el paso de los peatones. Está bien, sí. Bueno, hay otro tipo de controles, otra educación, otros caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Tomar la parte por el todo nos ha llevado muchas veces a querer asemejarnos desde una medida quizá gubernamental a países que pueden llegar a vivir en determinados aspectos, no en todo, mejor que nosotros, pero sin analizar todos estos puntos que forman parte de un contexto tan importante, sobre todo cuando se trata de personas, no de números simplemente. Así que, doctor, de nuevo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Dos cositas muy cortitas. Sí, por favor. La vida no es gratuita. En el sistema socioeconómico que vivimos, no es gratis vivir, ¿está? Primero. Y la segunda, la gente que está fuera del sistema laboral no conoce la jubilación. O sea, la gente que en las zonas rurales o campesinas vive por la subsistencia independientemente de la jubilación. Sigue trabajando hasta los 80 o 90 años, trabajando la tierra, cultivando, desarrollando su vida independiente de eso. Pero eso es una discusión, como plantean muy bien, muy amplia y muy compleja. Gracias, doctor. Un abrazo. Buen día. Un abrazo grande. Que anden bien. Buen día. Gracias. El doctor Carlos Pressman, gerontólogo, una mirada muy interesante, que no se queda solo en esto que lógicamente puede formar parte, huerto de